grabando? Bueno, pues para poder seguir analizando este misterio del principio antrópico débil, es necesario que profundicemos, aunque sea en un vídeo corto, sobre el origen y la evolución de la vida, porque al final es lo que estamos poniendo en cuestión. ¿Cómo es posible que existiera la vida en nuestro planeta? ¿Qué condiciones especiales se dieron en nuestro rincón del universo, en este momento especial del universo, para que se haya formado la vida y para que se haya formado el ser humano? Así que vamos a ver algunas de esas condiciones especiales que se han ido dando a lo largo de toda la historia del planeta, ¿vale? Son esos pasos claves y vamos a centrarnos simplemente en la historia biológica, no en la historia, digamos, astronómica y física para que se haya podido producir los mares, los océanos, las montañas, el agua, la lluvia, etc., sino solo en la parte biológica, ¿vale? Entonces, vamos a ver que cada uno de los siguientes pasos que os voy a contar se han producido solo una vez en la historia de la vida, ¿vale? Por tanto, demuestran que son realmente improbables, porque en 3.000 millones de años solo se han producido una única vez. Y esa una única vez que se han producido ha servido para todo lo que ha venido después, ¿vale? Pero son muchos pasos clave, fijaros. Hace 4.000 millones de años se produjo por primera vez la primera célula en la Tierra. Consiguió replicarse, que es el ADN, con una pequeña membrana exterior que lo individualizaba. Bueno, pues eso que ocurrió hace 4.000 millones de años no ha vuelto a ocurrir jamás. Todas las formas de vida que conocemos, nosotros, el plátano, la jirafa, el tigre, las algas, los hongos, todos vienen descendiendo de esa cosa singular que ocurrió hace 4.000 millones de años, de esa primera célula de ADN, que ocurrió solo una única vez en todo este tiempo, lo cual nos demuestra lo improbable que es que ocurra algo así. Pero vamos a ver que cada uno de los pasos que vamos a ver solo ocurrieron una vez y por lo tanto son absolutamente improbables. Bien, pues esta forma de vida, la bacteria que se creó ahí, fue la única existente durante 2.000 millones de años. Fijaros, durante 2.000 millones de años solo existieron células, bacterias, y solo a partir de hace 2.000 millones de años empezaron a existir seres pluricelulares, que llegaron más tarde, ¿vale? Es decir, que 2.000 millones de años hemos estado con simplemente bacterias, otros 2.000 millones de años hemos estado para evolucionar a ser nosotros animales superiores. Bueno, desde hace 4.000 millones de años a hace 3.600 millones de años, de repente se empieza a producir la fotosíntesis, empezamos a utilizar la energía del sol, las bacterias empiezan a utilizar la energía del sol y empieza a desprender oxígeno con fotosíntesis, ¿vale? Todas las plantas, todas las algas, todos esos seres vegetales que conocemos descienden de esa primera célula que empezó a utilizar la energía del sol. Eso no se ha vuelto a producir jamás, ese cambio no se ha vuelto a producir jamás, ¿vale? Bien, ese oxígeno empezó a aparecer, lo llenó todo, llenó la atmósfera y llenó el agua y era un oxígeno muy reactivo, es un compuesto muy reactivo. Así que las células lo empezaron a utilizar a favor y empezaron a hacer la respiración aerobia. Bueno, pues todas las plantas actuales y todos los seres vivos descienden de esa primera célula que empezó a hacer esa respiración aerobia, ¿vale? Todas las algas, todas las plantas actuales necesitan oxígeno para respirar. Hace 2.000 millones de años aparecen las primeras células eucariotas, células con núcleo, y también aparecen las mitocondrias. Bueno, pues este paso esencial, que solo se ha dado una vez en 4.000 millones de años, pues ese paso esencial ha sido fundamental para que luego pudieran darse los seres pluricelulares. Y efectivamente, se dieron los seres pluricelulares hace 1.700 millones de años y todos los seres que conocemos como animales, plantas, hongos, etc., descienden de esta única, increíble e improbable asociación de células que se dieron hace 1.700 millones de años. Fijaros lo improbable que es que solo ocurrió una vez en toda la historia biológica del planeta y esa vez que ocurrió nos sirvió para toda su descendencia. ¿Bien? Los primeros animales conocidos eran los corales, los medusoides, pero luego, hace 540 millones de años, empieza la explosión cránica y aparecen los primeros exoesqueletos, los primeros endoesqueletos, exoesqueletos son los trilobites, los endoesqueletos y luego los seres cordados con columna vertebral, los primeros peces al final. Bueno, pues todos esos peces, seres cordados, seres con columna vertebral, descienden de esos primeros seres
que aparecieron hace 540 millones de años y no se han vuelto a aparecer, que a partir de seres que no tienen esqueletos y no tienen seres cordados vuelvan a aparecer seres cordados. Todos descienden de esos primeros que aparecieron hace 540 millones de años. Hace 485 millones de años aparecieron las primeras plantas terrestres. Y todas las plantas terrestres actuales descienden de esa primera planta que apareció y salió y se convirtió de alga a planta, de alga, de una ser vegetal marino a un ser vegetal terrestre. Todas las plantas terrestres actuales descienden de esa única planta inicial y no se ha vuelto a ocurrir, no ha vuelto a ocurrir nunca que una alga se haya convertido en una planta terrestre. Y hace 359 millones de años aparecen los primeros anfibios y todos los animales de cuatro patas y todos los animales terrestres descienden de esos primeros anfibios y no ha vuelto a ocurrir que un animal marino se haya convertido en un animal terrestre, solo ocurrió hace 350 millones de años. Es improbable, muy improbable que vuelva a ocurrir porque solo ocurrió una vez en toda esa historia. Y hace 250, 605 millones de años existieron los dinosaurios, pero hace 200 millones de años aparece el primer mamífero, que no ha vuelto a ocurrir que vuelva a existir mamíferos. Y esos mamíferos es solo una pequeña cadena, una pequeña rama de todo el árbol biológico, ¿vale? A lo largo de todo ese árbol biológico, veis todas las ramas que hay y cada una, para cada uno de ellos, los peces cartilaginosos saldrían unas ramas enormes de otro árbol y los peces plumonados otra rama inmensa de otro árbol. Nos vamos a centrar solo en la rama de los mamíferos, pero daros cuenta que de todas las inmensas ramas que saldrían de cada una de estas ramas, de las tortugas, de los cocodrilos, de las aves, de los dinosaurios, etcétera, de las serpientes, de cada una de esas ramas hay muchísimas ramas que se desprenden para dar de cada diferentes especies. Bueno, pues solo una de las ramitas de la rama del árbol de los mamíferos fue la que se convirtió en ser inteligente. Solo una, para que veáis lo improbable que es que algo se convierte en ser consciente. Y durante 3.000 millones de años hemos tenido vida, pero solo una única vez se ha producido ser consciente. ¿Cómo se produjo? Fijaros, todas estas ramas de los mamíferos, ninguna de esas produjo nunca un ser consciente, ni lo producirá. Y solo estas pequeñas ramas las analizamos y solo en los homínidos acabaron, después de muchas ramas de homínidos, acabaron de dar al ser inteligente, al ser humano. Y eso se produjo, parece ser, según los científicos, hace 100.000 años. El ser actual, lo que somos nosotros, ser consciente de sí mismo, con capacidad de lenguaje, el Homo sapiens sapiens, se produjo hace 100.000 años. ¿Y dónde se encuentra el Homo sapiens sapiens inteligente como nosotros más antiguo? Se ha encontrado en Nazaret. En Nazaret, en Cafcé, justo debajo del monte del precipicio, justo debajo del monte donde querían despeñar a Jesús de Nazaret, pues justo debajo ahí estaba enterrado un enterramiento doble de una mujer y un niño, una mujer de unos 20 años y un niño de 6 años, juntos enterrados. Y fijaros que este enterramiento es absolutamente singular, porque es el primer enterramiento conocido, es el primer adorno conocido, o sea, se entierra con adornos, es decir, ya se vestían, ya saben que están desnudos y se vestían. El primer enterramiento doble, no vamos a encontrar ninguno en 60.000 años después. Y el primer cráneo de Homo sapiens moderno. Cuando analizamos el cráneo de esta mujer, vemos que es un cráneo exactamente igual que el nuestro. Para encontrarnos enterramientos similares tenemos que irnos a hace 40.000 años, 60.000 años después. ¿Okay? Luego, este enterramiento que se produce debajo del monte del precipicio en Nazaret es un enterramiento absolutamente singular que nos interpela de alguna manera, nos dice, oye, ojo, aquí estábamos ya nosotros. ¿Vale? Bien, pues esto se creó a partir de una única rama. De todas las ramas que hemos visto, era absolutamente improbable que un ser se convirtiera en consciente de sí mismo y en inteligente.